Buenas, damos comienzo a esta sexta sesión de lectura de la introducción a los libros de Bruno Snell y de Wilhelm Nesle, concretamente a los que tratan sobre digamos, el descubrimiento, la creación o aquellos pasos que se pueden, aquellas huellas, mejor dicho, los vestigios que se pueden rastrear de cómo aparece y cómo se crea, se desarrolla y se potencia tanto el espíritu como el pensamiento del hombre griego. Bueno, en esta ocasión vamos a proceder a la lectura de la página 9, en concreto en el segundo parágrafo del libro de Bruno Snell. Todavía seguimos en su introducción. Recordamos brevemente que lo último que vimos de sus palabras era aquella diferenciación que hacía sobre inventar y descubrir, en tanto que términos no del todo sinonímicos, sino que hacía una distinción en relación a que inventar era algo más o menos como manufacturar o tenía que ver con una creación de la mano del hombre, ese heiropoieo, ¿no? Del que hablan los griegos, ¿no? El hacer algo con las manos y que digamos que se asume que hay algo así como una idea en la cabeza y tú con esa finalidad pues moldeas la materia, ¿no? Eso sería más o menos inventar según la perspectiva de Snell y por eso precisamente no sería el término apropiado para hablar de la cuestión del espíritu y es por ello que prefiere el empleo del término descubrimiento, ¿no? En cualquier caso vimos que no, si nos vamos a la terminología latina, pues invenire y todavía invenir en castellano, pues podría usarse perfectamente sin ser menester esa especie de diferenciación semántica o de apreciación de una especie de falso sinónimo o algo así, pero bueno, en cualquier caso eh, es la distinción que establece Snell a partir de la cual pues nos va a dar algunos matices más a continuación sobre una especie de discusión terminológica y en qué palabras conviene verter todo aquello que está construyendo sobre cómo se, cómo se va formando, ¿no? El pensamiento y el espíritu y el alma o lo espiritual del hombre griego. Bueno, entonces continuamos la lectura. Dice, semejante dificultad terminológica ofrecen también las demás expresiones que empleamos en este contexto. Cuando decimos que el hombre alcanza el conocimiento de sí mismo o se reconoce a sí mismo por conocimiento o reconocimiento, ambas entre comillas, no entendemos lo mismo que entendemos cuando decimos que conocemos una cosa o que reconocemos a una persona. En el conocimiento o reconocimiento del propio yo, tal como aquí usamos estas expresiones, el yo existe propiamente en y por el acto en que se conoce o reconoce. Es decir, que es en la cuestión del conocimiento o reconocimiento de sí mismo al que llega el hombre griego el punto de inflexión, el hito en el que se produce un salto del no ser, o en todo caso el ser pero oculto, al ser o si queremos, digamos, formar el par antitético, ser patente como antinomio o como la segunda parte del binomio del ser, pero ser estando oculto. Es decir, solo en el punto en el que se produce tal reconocimiento o conocimiento, porque ahí sí que usa, digamos, sinonímicamente, ¿no? O hasta cierto punto de forma sinonímica ambos conceptos, solo en ese punto es cuando realmente el ser espiritual o la espiritualidad, digamos, se manifiesta, aparece, ¿no? Que es lo que luego concretará con estas mismas palabras prácticamente. Entonces podríamos añadir además que en el conocimiento de una cosa o el reconocimiento de una persona, que son las palabras de Snell, hay siempre un objeto exterior. Aquí es donde, digamos, glosamos cuál es la diferencia, ¿no? El matiz. Hay siempre un objeto exterior en esos conocimientos o reconocimientos al que se puede acceder perceptivamente, es decir, mediante la información que recibimos de los sentidos, es como conocemos bien la cosa o bien el reconocimiento de una persona. Es decir, siempre de forma sensorial, empírica.
Entonces es donde encontramos el oida del que hablamos en la sesión anterior. Es decir, a partir del jorao, a partir del yo veo, entonces yo sé, entonces yo conozco, yo reconozco. Es decir, se produce ese ya sé. Paso de quizá ni siquiera ver a como veo, entonces comprendo o sé. Entonces, digamos, puede darse, ¿no? Efectivamente, desde el jorao, desde el vídeo, es decir, desde estos verbos entiende, ¿no? Los verbos de percepción, ¿no? Entonces, aquí es en definitiva donde se produce la extrospección, es decir, una mirada hacia afuera, ¿de acuerdo? No hay que, digamos, crear lo otro, aquello que ahora sabemos, o aquella persona, aquella tercera persona que ahora reconocemos, no hay que crearla. Es decir, ya está creada, simplemente que nosotros, digamos, la atrapamos o vinculamos lo dado fenoménicamente, es decir, lo que se nos ha aparecido, lo vinculamos con una etiqueta o existente o creada ad hoc, ¿no? Es decir, si, por ejemplo, en lugar de una persona no la, digamos, reconocemos, sino que simplemente la conocemos, a partir de las siguientes veces que las veamos ya siempre va a ser reconocida, ¿no? Entonces hemos creado una etiqueta a la cual ya siempre adheriremos esas tantas veces cuando se produzca tal reconocimiento. Entonces, en cambio, ¿qué es lo que ocurre en el yo? Porque dice Bruno Snell que el yo existe propiamente en y por el acto en que se conoce o reconoce. Porque en definitiva, en el yo, el paso que se da, el gran salto, no es extrospectivo, sino que es introspectivo. Y además requiere una nominación nueva. Es decir, aquello que otrora se identificaba con los númenes, con los demones o con esta especie de impulsos divinos que refrenaban el espíritu o que, digamos, te invadían con la menis, etcétera, ahora deben llevar otros nombres. Ahora esta especie de borrachera sentimental o este Meinstein, ¿no? Este estar poseído por un dios, esta especie de delirio báquico, ya no es tal, sino que tiene que recibir un nombre, como por ejemplo el amor, como por ejemplo el odio, como por ejemplo la cólera. Es decir, ya soy yo el que siento la cólera y el que luego, pues, a partir de este reconocimiento, de este sentimiento y nominación, ya luego entonces dependerá de mí el poder amainar la cólera. No será tanto una divinidad, no seré, digamos, simplemente una titella, ¿no? Un monigote titereteado, ¿no? Por las voluntades o las veleidades divinas, sino que ya estará en mí a partir del reconocimiento de que efectivamente eso es algo propio y no algo que pasa por mí como una, digamos, invasión transitoria de un espíritu divino. Entonces ya dependerá de mí el poder, digamos, pues refrenar la cólera o refrenar el impulso, o es lo que podríamos llamar pues la racionalización de los sentimientos, ¿no? Bueno, entonces el yo, en ese paso que damos con la introspección y la nominación, se produce ese entendimiento, digamos, lógico del yo, tanto en el ámbito del razonamiento como en la verbalización o literalización. Es decir, ponemos una palabra, le ponemos un verbo, una acción, en definitiva el verbum, ¿no? Es decir, es un paso prácticamente de tipo hipostático, es decir, algo que previamente era pues casi un soplo divino de algún tipo, o sea, de tipo positivo o negativo, por simplemente establecer una división dicotómica, ¿no? Entre las buenas y las malas pasiones, ahora recibe ya un nombre, es decir, recibe ya un nombre y se hipostasia prácticamente. Es decir, algo que pertenecía a los innominados demonios a los que aducía Nesle, o aquella fantasía plástica que se metamorfoseaba en divinidades que inducían o refrenaban impulsos para pertenecer, digamos, o sea, pasan a pertenecer a la esfera del yo. Ya son míos, ya es uno mismo el que los controla. Es un yo que ya no está subordinado a esa transitoriedad velidosa de los ímpetus numénicos o demónicos, sino que es ya un yo encargado de
mí mismo, o sea, yo me encargo de mí mismo, entonces soy responsable o sea, ya no es, digamos, por ejemplo, la menin Aquileus Pelaideos, es decir, la cólera de Aquiles, el hijo del Pelida, ya no es una cuestión divina, ya es algo, ya digamos, ya pasaría a ser entonces una cuestión humana. Ya prácticamente sería Aquiles el responsable digamos, sojuzgar esa pasión que le domina, ¿no? Y que trae, pues, innumerables desgracias, ¿no? Y innumerables muertes al campo al campamento de los aqueos. Entonces, ¿qué es lo que se produce en cierto modo? Pues con esta implicación o dotación existencial del conocimiento se produce una liberación, es decir, una cierta liberalización, una lisis, una solución, es decir, se desvincula, ¿no? Es decir, se restringe el campo de la acción de la divinidad, es decir, aquello que pertenecía a la voluntad de la divinidad o prácticamente incluso a cuestiones lúdricas, ¿no? A jugueteos que se llevan entre sí las divinidades, de los cuales nosotros pues simplemente somos marionetas. eh, Ahora se restringe ese campo de acción de lo divino y sale beneficiado, es decir, en pro del recién creado o recién descubierto, diríamos en palabras de Bruno Snell, recién descubierto espíritu humano, que ya se reconoce como tal. O sea, ya se da cuenta que lo que tiene dentro de sí no es digamos, una inspiración divina o no es un control transitorio o temporal demónico, sino que es algo que él mismo puede entender, puede comprender y sobre todo aquí viene también, por supuesto, una cierta relación, ¿no? Con esa causa y efecto. Es decir, ya las causas no son divinas, sino que pertenecen a la esfera del yo. Entonces el efecto es controlable. Es decir, el yo racional puede interponerse entre esta especie de causa sentimental, pero que antes era divina, entonces yo no podía ponerme a la divinidad, a esta causa que no deja de ser sentimental, es decir, o sentimental, espiritual, anímica, es decir, pertenece a una esfera no puramente racional, pero sí se le puede poner un coto, sí se le puede vetar a hacer, digamos, o que campe libremente, ¿no? Que realice o que lleve a cabo tantos efectos como pueda o como quiera, ¿no? Es decir, ya el hombre, pues, empieza a tomar cierta responsabilidad de sus propias acciones siempre y cuando esas acciones sean los efectos de unas causas espirituales, ¿no? Es decir, aquellas que pues, antes simplemente se culpaba, ¿no? o se le daba las gracias, ¿no? De que tales efectos fuesen producidos por la causa de una divinidad, ¿no? Entonces, ¿a mí qué me recuerda esto? Pues por supuesto aquel verso, quizá el celebérrimo, ¿no? de la Neida, en el libro cuarto, ¿no? El verso 23 que dice, en el que dice Dido, confesándole a su hermana esta especie de eh, sentimiento que empieza a aflorar, que todavía no sabe, digamos, qué nombre ponerle o cuál es exactamente qué es lo que le está pasando. Por supuesto, pues al principio, ¿no? O al final más bien del canto anterior, pues lo que ocurre, ¿no? Es que hay una... En definitiva, pues Dido ha sido víctima, ¿no? de las mañas, de los ardides de Juno y cómo le ha enviado a Mercurio metamorfoseado en Julo o en Ascanio para, para hacer, digamos, que se embriague de amor, ¿no? Entonces, ya presa de esta especie de hechizo, ¿qué es lo que dice, qué es lo que le confiesa Dido a su hermana? Agnosco veteris vestigia flamma, es decir, reconozco la llama, o sea, o reconozco las huellas de una antigua llama. En concreto se refiere a la llama del amor, ¿no? La llama del amor que otrora tuvo, por eso agnosco, es decir, reconozco, es esa anagnórisis. Ya se me había olvidado lo que era amar porque lo dice un par de versos, me parece después, ¿no? Dice que guarde en su sepulcro
mi esposo, pues todo digamos, el amor, todas las promesas y todo lo que digamos, había puesto en el matrimonio, ¿no? En aquel primer matrimonio, digamos, fallido, pues claro, entre comillas, ¿no? Entonces aquí es cuando Dido, digamos, por fin se reconoce a sí misma como enamorada de Eneas, ¿no? De aquel pobre troyano tan sufrido, ¿no? Que tanto ha sufrido. Bueno, por supuesto, si nos vamos al término reconocimiento, pues no puede sino evocar, pues que es un término propio de la retórica eh, y del estudio, digamos, de la literatura ya en la propia Grecia helenística, ¿no? O finales de la Grecia clásica, ¿no? En la que Aristóteles, por ejemplo, ¿no? En la poética, respecto a la tragedia, en 1450 nos dice pros de tutois ta megista, hois psichagoei, he tragodia tu mizu mere estin, haite peripeteiai kai anagnoriseis. Es decir, además, los recursos más importantes con los que cuenta la tragedia para embargar el ánimo, psichagoei, digamos, son, es decir, las peripecias y los reconocimientos, peripeteiai kai anagnoriseis, las peripecias y los reconocimientos, son partes del argumento de la tragedia, ¿no? Luego, un poco más adelante en el texto, dice concretamente como es lo que podríamos decir que es la definición aristotélica de la anagnórisis, del reconocimiento del que está hablando, sobre todo en el contexto concreto de reconocer a una persona, como comentaba Bruno Snell. En 1452 dice Aristóteles en su poética, anagnórisis de hosper kai túnoma semainei ex agnoías eis gnosin metabolé. Es decir, aquí por supuesto pues hay un enorme juego de figura, digamos, etimológica, ¿no? Con la cuestión de la gnosis eh, o del gignosco, ¿no? Del conocer, que es por supuesto emparentado con el agnosco de Dido, ¿no? El reconocer. Bueno, entonces traducido esto simplemente sería el reconocimiento de, ¿no? Como por otra parte, porque el men supone la definición de peripeteiai, es decir, de las peripecias, ¿de acuerdo? Entonces, el reconocimiento, por otra parte, como su propio nombre indica, hosperkaituno semainei, es el cambio del desconocimiento al conocimiento. Ex agnoias, desde el desconocimiento, ex gnosin, al conocimiento. Metabolé, el cambio, ¿de acuerdo? Es decir, Hegar toyaute anagnorisis kai peripeteia e eleon hexei e phobon. Es decir, en efecto, este mismo reconocimiento y la peripecia produce compasión o terror. Ya sabemos, ¿no? Que son dos de las partes principales, ¿no? Que es lo que busca la tragedia y partes con las que o efectos que provocarán la famosa catharsis del que ceorei, ¿no? Del que especta, del espectador, ¿no? De la tragedia, del que padece sin el símpathos, ¿no? Esta especie de empatía, de estar con el padecimiento, con el sufrimiento, o con, por supuesto, aquí el pathos en su momento pues todavía no tenía esta carga, digamos, unívoca. Era todavía pues simplemente aquello que padece el espíritu del hombre, pero sin ser algo puramente negativo, ¿no? Bueno, en cualquier caso, pues por supuesto con las tragedias, pues sí que adquiere prácticamente este cariz ya negativo, ¿no? ¿Cómo continuaba Bruno Snell su introducción? Dice, bueno, cuando decimos que lo espiritual se manifiesta, ¿no? Aquí tendríamos este Feinstein, significando con ello no un proceso o resultado de la propia actividad del hombre, que sería un poiein, ¿no? Sino un acontecimiento metafísicamente objetivo. Esta, bueno, claro, esta expresión es en cierto modo oximorónica, ¿no? Metafísicamente objetivo. Bueno, es complicado, ¿no? Complicado de aquilatar, pero por supuesto, aquello que es objetivo casi que mm, por definición o por limitación humana
se presupone que es fenoménico, entonces físico. Pertenece a ta física, a las cosas físicas, a las cosas que se pueden tocar, que se pueden palpar, ¿no? Que son inmediatas, ¿no? Eh, en cambio, ese metafísicamente objetivo, bueno, pues por supuesto lleva a pensar a la actuación de un ser divino en la historia, que es algo que veremos después, ¿no? Eh, luego, posteriormente va a hablar. Dice entonces, cuando decimos que lo espiritual se manifiesta, significando con ello no un proceso o resultado de la propia actividad del hombre, sino un acontecimiento metafísicamente objetivo. Tal manifestarse no se usa en el mismo sentido en que decimos que un hombre se manifiesta, significando con ello que uno sale fuera de un escondite. ¿Por qué? Porque el hombre es el mismo antes que después de esconderse. ¿De acuerdo? Esto es lo que dice. Por supuesto, aquí, desde mi punto de vista, cabría diferenciar pues, los dos verbos griegos que están prácticamente detrás, pero de forma muy evidente, muy clara, de este se manifiesta de lo espiritual, que comporta un acontecimiento metafísicamente objetivo, y la contraparte, que sería el poiein, el simplemente el hacer. Esto que tendría que ver más prácticamente con el inventar, ¿no? Con la manufactura. Por eso antes el aducir el término heiropoiein, ¿no? Es decir, el hacer con las manos. Eh, por supuesto, la poiesis, es decir, la acción o la producción, puede llegar a otros campos que no son, digamos, propiamente de las manos, ¿no? Por eso luego se crea un compuesto. Pero bueno, en principio, si nos vamos a Polleo, sí que tiene esta primera acepción totalmente física. Es decir, su primera traducción sería algo así como hacer, producir, primero a partir de algo material, como por ejemplo en el caso de las manufacturas, es decir, literalmente heiropoiein, obras de arte, etcétera, ¿no? Por ejemplo, ¿dónde vemos esto? ¿Dónde aparece el verbo poiein? Pues en las inscripciones. Algo, digamos, más manufacturado, imposible. ¿Qué es lo que tenemos en la inscripción de Cleobis y Bitón? También este binomio de Curoi, ¿no? Que están en el Museo de Delfos. Polimedes epoyé, es decir, Polimedes me hizo, ¿no? O hizo o produjo, ¿no? Habría una segunda acepción dentro de esto de hacer y no hacer que ya podría traducirse como crear, traer a la existencia, dar a luz o concebir. Este sería ya un paso más adelante, porque por ejemplo este Poyein, cuando refiere, ¿no? En la traducción que ofrece el Liddell Scott, primero a partir de algo material, pues nos está hablando de la Ilíada, ¿no? Y de preparar, me parece que eran las naves y los materiales con los que se construye alguna cosa, etcétera, ¿no? Entonces, por eso esa especificación de algo material y sobre todo la cuestión de la manufacturación, ¿no? De la manufactura. Entonces, en este ya pequeño salto semántico o un pequeño salto pues, hacia adelante, ¿no? Ya tendríamos este crear, traer a la existencia de la luz o concebir. Por ejemplo, en Platón, en el Timeo 76c, ya tenemos hopoion, es decir, este participio sustantivado, ¿no? El hacedor. El hacedor hizo la cabeza pilosa, ¿no? Refiriéndose a la causa, ¿no? O sea, al por qué tenemos pelo en la cabeza, ¿no? Luego, por ejemplo, si nos vamos a los papiros mágicos, tenemos en C2313 un registro que dice así: Pantodíname doxasoi joceos hopoion tus angelus. Es decir, omnipotente, pantodíname, el que todo lo puede, doxasoi, gloria a ti, joceos hopoion, el dios que hace los ángeles, que hace a los ángeles, que crea a los ángeles, ¿no? Que concibe a los ángeles. Luego, por supuesto, este Joseos Jopollón pues aparece en los textos bíblicos veterotestamentarios de la edición o de la traducción de la Septuaginta, ¿no? Si nos vamos a los Salmos, el 71:18 dice Eulogetos Kyrios, Joseos Israel, Jopollón, Zaumasiamonos.
Es decir, bendecido Señor, el Dios de Israel, el único hacedor, Jopollón Monos Zaumasia, digamos, el único hacedor de milagros, de cosas asombrosas, de cosas sorprendentes, ¿no? Eh, y esta misma expresión, Joceos, Jopollón, Zaumasia, la encontramos en la traducción de la Septuaginta del Salmo 76, en el 15, ¿no? Dice, si ei Joceos, Jopollón, Zaumasia, ignorisas en tois laois tendina minsu. Es decir, tú eres el Dios, el hacedor, digamos, de milagros o de cosas asombrosas, de cosas sorprendentes, eh, que te has dado a conocer en los pueblos, ¿no? Que has dado a conocer tu fuerza, tendina minsu, es decir, tu potencia, tu poder en los pueblos, ¿no? En Toislaois. Bueno, en cambio, si nos vamos, por ejemplo, a al Nuevo Testamento, tenemos en Juan 3:21, ya no tenemos esta locución Joceos Jopollón, es decir, el Dios, el hacedor, digamos, el Dios que hace, sino que ya, por ejemplo, Jo de Pollón ya es simplemente un participio sustantivado sin más, es decir, no referido a la divinidad, ¿no? En este caso se refiere al hombre, a cualquier hombre. Jo de Pollón ten aleceian ergetai prostofos, gina faneroce, autu taerga jotienzeo estin ergasmena. Es decir, el que hace la verdad o el que hace, digamos, lo verdadero, digamos, viaja, ¿no? Hacia la luz, ¿no? O va hacia la luz, ¿de acuerdo? Para que se muestre, para que sean mostradas, para que se hagan evidentes, faneroce, aututa erga, o sea, sus obras, ¿de acuerdo? Luego, en Hebreos 1:7 volveríamos a tener, en cambio, este jopollón, en esta ocasión ya sin el joseos, como ocurría en la Septuaginta, pero sí referido, aunque sea en texto del Nuevo Testamento, neotestamentario, ya como jopollón sin ese joseos, pero sí refiriéndose a Dios, ¿no? Dice, Caiperosmen tus angelus legei, jopollón tus angelus autu neumata. Es decir, y respecto a los ángeles, o respecto a la cuestión de los ángeles, dice, el hacedor, eh, el hacedor de los ángeles como espíritu suyo, ¿no? Como creo que, por ejemplo, la Reina Valera traducía algo así como vientos, ¿no? Los ángeles como vientos suyos, ¿no? En cualquier caso, si ya, digamos, aquí ya este hacer, ya estamos hablando, como en el caso de los salmos, ya no es un hacer de manufactura y sobre todo ligado a la cuestión de algo material y algo tangible, sino que ya estamos hablando de zaumasia, es decir, de cosas sorprendentes, de cosas que contravienen la realidad, por así decirlo, ¿no? Ese es el zaumacho, ¿no? El quedarme asombrado, perplejo, admirado ante algo que, digamos, casi que no es de este mundo. Ese sería el joceos jopollón zaumasia. O incluso el que realiza cosas abstractas. Es decir, Jode Pollón ten Alecian, que es lo que teníamos en Juan. Además, precisamente con esta final introducida por Gina, en la que aparece Fanerocé. Es decir, para hacer evidente. Aquí, pues, en fin, se produce incluso el mismo juego, ¿no? De esta diferente manifestación de aquello espiritual o abstracto que se manifiesta a sí mismo y lo más puramente material, ¿no? Aunque esto material ya sea un ente abstracto como Tenalecian, es decir, lo verdadero, la verdad. Y ya, por supuesto, da un paso más con los ángeles, ¿no? En cualquier caso, cabe mencionar que a partir de Homero, respecto a los poetas, Liddell Scott nos comenta que ya pasa a significar o a poder indicar, componer, escribir, representar en poesía, incluso inventar. Es decir, el poeta inventa, ¿no? Por supuesto, a través de las musas, a través de aquello que invoque, etcétera, etcétera, con una especie de
de ayuda divina o de soplo, de canto divino que tú simplemente casi que registras, pero bueno, ya se ha producido ese salto, ¿no? En el que ya Poiein o Poyeo ya no es hacer algo con las manos y puramente físico, sino que ya puede tener pues connotaciones más, pues literalmente poéticas en el sentido moderno. ¿A qué se contrapone todo esto, no? Este Poiein sería el manifestar como hace el hombre, ¿no? El de la propia actividad del hombre, ¿no? El resultado de la propia actividad del hombre, decía Snell. ¿Cuál sería el otro? Lo espiritual se manifiesta como un acontecimiento metafísicamente objetivo. Pues el verbo fain está ahí, ¿no? Fainomai literalmente es come to light, ¿no? Es decir, aparecer o salir a la luz, ¿no? Pasar de aquello, digamos, oscuro o aquello invisible a lo fenoménico, es decir, a lo visible, a lo que se nos aparece. Eh, Hemos comentado en alguna ocasión ya que uno de los primeros pasajes que va a tratar Bruno Snell es el verso 198 de la Iliada, en el que eh, Atenea refrena el impulso, la cólera de Aquiles, o el enfado, el enojo, por el cual se dispone a desenvainar su espada contra Agamenón. Este será uno de los pasajes que tratará Snell, y precisamente es un ejemplo de los que aparece en el Liddell Scott, sobre todo digamos, en la traducción o en la acepción de aparecer. Justamente es este verso, dice, dopicen, xances, decomes, gele, peleiona, oio, fainomene, tondalon, utis, jorato. Es decir, esta aparece directamente o se posiciona directamente detrás, ¿no? Tras la rubia cabellera como que toma por detrás, ¿no? La rubia cabellera del hijo del Pelida, ¿no? Del hijo de Peleo. Eh, Hoyo Fainomene, es decir, aparecida, Fainomena parecida solo a él. Tondalon utis jorato, es decir, ninguno de los otros la podía ver. Es decir, la divinidad, en tanto que es un acontecimiento, digamos, metafísicamente objetivo, según lo define eh, Snell respecto a lo espiritual, que sabemos que es, digamos, ese paso que se da en Grecia respecto a la divinidad que todavía tiene este mayor haz de este mayor poder, ¿no? En los textos homéricos, pues emplea ese verbo, ¿no? Emplea ese verbo cuando una divinidad, digamos, le parece un humano, y además incluso como pues por supuesto tiene unas características divinas, no humanas, pues tiene la posibilidad de hacerse visible, de tomar cuerpo, de aparecer, a unos sí y a otros no. En este caso solo a Aquiles dentro de todos los que estaban en la asamblea del campamento aqueo, ¿no? Bueno, ¿qué nos dice Kirk, el comentarista de la Iliada, respecto a este verso? Dice, este verso es un poco coloquial en la expresión, o literalmente dice, the verse is a little casual in expression, es decir, no es, digamos, no tiene ese componente solemne que se le suele atribuir a la épica, sino que es quizá no vulgar, pero bueno, coloquial o rápido o poco esmerado, como quiera llamarse, ¿no? Dice, en el que Atenas aparece, por entre comillas, es decir, Fainomene, a Aquiles, en el sentido de que él le puede ver, es decir, Jorato, él le puede ver mientras que el resto no. Eh, Incluso aunque ella esté, digamos, detrás y él todavía no se haya dado la vuelta, ¿no? Que es lo que aparece en el verso siguiente. Eh, es lo que conjetura Kirk, dice, podría ser un pensamiento posterior a Singer's Afterthought, to increase the power of intimacy of the theophany, es decir, para incrementar el poder o la impresión, la intimidad de la teofanía, es decir, por supuesto, teofanía tiene
la misma raíz, ¿no? Que este faino, que este fainomai, es decir, es la aparición de un theos, ¿no? De un theos, de una divinidad. Eso es la teofanía. Eh, para, digamos, restringir la cuestión a una audiencia privada, ¿no? Es decir, entre tú que me ves, Aquiles, y yo, la divinidad, ¿no? Mientras que el resto, pues, quedan en este... Es decir, es curioso porque realmente se abre una especie de brecha, ¿no? Entre mundos y se crea una especie de mundo aislado a caballo entre lo sobrehumano y lo humano, porque en el mismo plano en el que todos los hombres están, es decir, lo mundano, lo humano, lo fenoménico, hay una entidad divina a la cual solo puede acceder uno de los humanos, que por supuesto además no es, digamos, un humano stricto sensu, sino que pertenece un poco a la divinidad porque por supuesto pues es hijo de Tetis. Entonces ahí hay una mezcla entre planos, digamos, aquello que se manifiesta, aquello que se puede ver siendo humano o siendo divino, en las diferencias que hay. En fin, es una cuestión pues interesante que Kirk dice que uno de los valores que podría tener es una especie de audiencia privada, ¿de acuerdo? O quizás dice incluso para to limit the departure from realism, es decir, para limitar, digamos, la cuestión, ¿no? Poner es precisamente, ¿no? Estas cuestiones liminales en las que en la que la divinidad, pues, casi que es la que elige, ¿no? A qué esfera de la realidad toca y cuál, digamos, la deja estar, ¿no? Deja seguir su orden, ¿no? Es decir, mientras que el resto no se ven citados, por así decirlo, eh, a la teofanía, a este mensaje divino de Atenea, o a participar, ¿no? De este mensaje, que en este caso es refrenar, ¿no? Por eso, digamos, le toma la cabellera por detrás, ¿no? Eh, en cambio, el resto, digamos, Aquiles sí, además sufre, digamos, un jalón de pelo, ¿no? Es decir, tiene algo, tiene un plano físico, ¿no? Esta especie de audiencia privada que dice Kirk. Bueno, un poco más adelante, en Platón, en concreto en la República 596 vemos ya lo que luego encontramos en filosofía, que es esta contraposición, pero que ya pues hemos esbozado porque es evidente y se va haciendo, es algo casi requerido de comentar en pasajes previos, que es esta contraposición de lo fenoménico a lo que realmente es, a la realidad, al objetivo, ¿no? Es esta división, ¿no? Entre también, por supuesto, aquí entraría parte de aquella división que hizo, digamos, Goethe, ¿no? Entre lo investigable e ininvestigable, ¿no? Es decir, entre lo fenoménico, lo que podemos tocar, ver y a lo que podemos directamente acceder, por supuesto, a través de las percepciones, de lo sensorial, y aquello que es en sí, digamos, que es verdaderamente, ¿no? Y lo que es, por supuesto, inaccesible, ¿no? Esto, pues, las formas y las ideas, ¿no? ¿Qué dice Platón en la República? Dice, nai efe phenomena umentoi onta gepu te aletheia. Es decir, sí, en su apariencia, pero no en lo que son realmente. Es decir, ya hace esta distinción de, vale, esto ocurre, creo que a continuación habla sobre los pintores y demás, ¿no? Es decir, hay una cuestión que es lo que es superficial, pero no lo que son realmente. Es decir, onta te aletheia, es decir, lo que es de verdad, en la realidad, digamos una realidad, digamos, que está cubierta, ¿no? Por lo fenoménico, por lo que se sobrepone, digamos, a esa realidad que se nos hace inaccesible, ¿no? ¿Qué más dice Snell? Dice respecto al hombre que se esconde y se manifiesta, que simplemente es pues como aquella cosa que conocía o aquella persona que reconocía, es decir, que ya es un objeto existente, plenamente fenoménico y con un conocimiento ya dado, que como mucho se retoma con esa especie de anagnórisis, dice, el hombre es el mismo antes que después de esconderse. Dice, el espíritu humano
tiene existencia para nosotros en cuanto se manifiesta, en cuanto aparece en manifestaciones particulares. Es decir, lo que hace Atenea, por ejemplo, es una divinidad manifestándose de forma concreta, particular, además con una función delimitada, retener la acción de desenvainar la espada, contener la cólera de Aquiles o el enfado. ¿De acuerdo? Pues lo mismo ocurre con lo espiritual humano. Entonces, digamos que este espíritu humano tiene va por la misma vía de manifestación que lo divino. Es decir, la manifestación del espíritu humano se lee como acontecimiento metafísicamente objetivo. ¿De acuerdo? No como una especie de manufactura, no como una especie de nada de aquello que relacionábamos con el Pollein. Entonces, aquí por ejemplo encontramos que el espíritu le gana el terreno a las antiguas presencias demónicas y divinas, es decir, aquello que solo, digamos, era posible a los dioses y como mucho aquellos innominados demones que decía Nesle, eh, o la clasificación aquella de Dodds en los griegos y lo irracional, ¿no? Que algunos de los demonios simplemente eran como pues entes que perseguían, ¿no? Con una manía persecutoria respecto a aquellos que habían cometido crímenes y eran impíos y entonces actuaban casi como secuaces perseguidores enviados por los dioses, es decir, un dios o su secuaz. eh, Ahora esa característica de acontecimiento metafísico, metafísicamente objetivo, la adquiere también el espíritu humano. Y además, entonces, le resta funciones a lo divino. ¿Por qué? Porque precisamente, digamos, si recordamos qué es lo que vimos en la sesión anterior, al final decía Nesle que había ya de forma germinal esta disputa que había tanto entre antiguos como entre modernos sobre cuál es la esfera que pertenece a la ciencia y filosofía por una parte y por otra parte a la religión. Y cómo esta voluntad de la religión de abarcarlo todo y de ser una explicación total del universo y no ser solo una verdad, sino la única y total verdad, es decir, proveer al hombre de una cosmovisión además verdadera y trascendental, por así decirlo, o de causa última trascendental, eh, pues todo esto se ve aminorado también por no solo por la ciencia, sino también por la filosofía y por esto que empieza a ser el espíritu humano, ¿no? El espíritu del hombre. Bueno, además dice un poco más adelante, dice lo mismo podríamos decir al hablar de revelación en un sentido religioso, revelación con mayúscula y entre comillas. Dice, una epifanía de la divinidad presupone que Dios existe antecedentemente a su revelación. Es decir, hay una prelación de la divinidad sobre el, digamos, la voluntad puntual, concreta y particular de manifestarse. Es decir, esto está más que claro, ¿no? Por ejemplo, a continuación dices en el, pero lo espiritual se revela a sí mismo, en cuanto adquiere ser por primera vez a través de tal manifestación, es decir, se hace a sí mismo. Es decir, en el curso de la historia, entonces lo espiritual, en el curso de la historia, podríamos decir con Snell que ocurre por primera vez en Occidente, en Grecia, en el hombre griego, así como, digamos, parangonablemente o se podría establecer una analogía con aquello que decía justamente a reglón anterior, que la epifanía de la divinidad presupone que Dios existe antecedentemente a su revelación, y cómo ella misma se manifiesta a sí misma solo con su voluntad, se manifiesta en el curso de la historia. Es lo que por supuesto ocurre, ¿no? Esto ya está más que dicho, pero bueno, si se pudiera establecer alguna comparación, pues el caso quizá más célebre y más compartido en general en el
conocimiento básico de teología cristiana de Occidente, pues sería como, bueno, de Occidente y Próximo Oriente, sería como digamos, el Dios cristiano elige manifestarse particularmente, ¿no? Que es lo que nos dice Snell, en la historia, concretamente en la figura de Jesucristo. Es decir, la interpretación cristológica de todos los textos veterotestamentarios se leen, por supuesto, a la luz de que Dios se manifiesta en la historia, es decir, eh, toma forma, digamos, humana, de carne, en la figura de Jesucristo, para aparecer, para ser un hito, para ser un hito histórico, para, digamos, reencauzar al pueblo de Israel y a posteriori al pueblo en general, ¿no? Es decir, tanto a los hebreos como tanto a los judíos como a los gentiles, ¿no? Esta sería, digamos, la lectura de esta divinidad que existe antecedentemente a su revelación concreta, a su revelación, digamos, mundana. ¿De acuerdo? Es decir, no es que Dios no se haya revelado previamente. Para empezar, no es que Dios no exista previamente, es decir, antecedentemente. No es que se dé la prelación de la existencia de Dios sobre su manifestación mundana. Por supuesto que existe de forma previa, de forma antecedente. Y a esto se le suma que se ha manifestado previamente. ¿Cómo? No de forma mundana, es decir, no de forma, quizá el adjetivo no es del todo apropiado, pero no de forma, digamos, burda, directa, totalmente objetiva y fenoménica y física, como es lo que podría ser la figura de Jesús en la interpretación cristiana, sino que ha habido manifestaciones previas de Dios, que ahí están en todo el Antiguo Testamento, ¿no? En el caso del Dios del pueblo de Israel, ¿no? Y por supuesto las ha habido. De hecho, se hace, ¿por qué se hace una interpretación cristológica del Antiguo Testamento? Porque precisamente se lee en el Antiguo Testamento todas esas manifestaciones más veladas, pero que no dejaban de apuntar a la llegada de Jesucristo en tanto que Mesías Mesías enviado por la divinidad, ¿no? Es decir, Mesías en el que se hace cuerpo, en el que se hace hombre, en la figura de Dios, ¿no? Bueno, entonces todo esto pues simplemente por establecer una analogía, ¿no? Con todas estas cuestiones pues un poco abstractas y que quizá a la hora de hablar del espíritu pues no sean tan sumamente accesibles o evidentes como si se pone pues un ejemplo que pues es más o menos, digamos, se esté, digamos, teológicamente o en cuestiones de fe, de acuerdo o no con esta lectura de que la figura de Jesucristo o sea, supone la acción directa, o sea, es decir, la manifestación directa de Dios en la historia, es decir, Dios en este momento, en esta figura, es cuando cambia, digamos, es algo así como, por ponerlo en otras palabras, sería algo así como que siempre hay es como si nos vamos a la tragedia griega, siempre hay un dios detrás, sobre todo en Esquilo, ¿no? Esto está claro, pero parece que siempre hay un aparato divino en un terreno no directamente visible, pero ¿qué hace cuando ya no hay más solución, sino que, digamos, presentarse el Dios en persona, manifestarse objetivamente, físicamente, fenoménicamente y arreglar la situación? Hacerlo, precisamente. Llegar, digamos, ex máquina, como en la tragedia de Eurípides, y se presenta. Pues digamos, esa sería un poco la lectura de la figura de Jesucristo y cómo es la representación o la manifestación de Dios en el curso de la historia. De cuando ya se veía que hacía falta una intervención directa, es decir,
ya no sirven las medicinas, sino que hay que operar. Es decir, hay que operar el decurso de la historia, hay que operar el devenir del hombre. No puede seguir funcionando así, no porque con todas estas, con, digamos, con la lo mismo sigue para las cuestiones legislativas, es decir, ya no sirve que dice, digamos, Jesús, ¿no? En el Sermón de la Montaña, es decir, ya la ley, digamos que la ley mosaica ya no nos está siendo suficiente. Es decir, hay que hacer una relectura, hay que quedarse, ¿no? Con unos preceptos concretos, hay que decir cuáles son las formas directas de llegar a la Jerusalén celestial o al reino de los cielos, o cuál es la forma concreta en la que tiene que actuar el hombre, porque toda esta literatura sapiencial de los proverbios, del Eclesiastés, todas las advertencias, las admoniciones de los profetas, toda la ley mosaica del Éxodo y del Deuteronomio no está siendo suficiente para que el pueblo de Dios, es decir, lo que leíamos antes, ¿no? Joseos de Israel, ¿no? Joseos, Joseos Israel, es decir, el Dios de Israel, Jopollón, Zaumas y Amonos, el único capaz, digamos, el único hacedor de cosas asombrosas, ¿no? Podría traducirse así muy literalmente, muy vulgarmente. Bueno, algo así sería, ¿no? Algo así sería esa manifestación objetiva, ¿no? Ese acontecimiento metafísicamente objetivo del espíritu cuando, por supuesto, lo descubre o empieza a descubrirlo, da esos primeros pasos en el hombre griego, ¿no? Bueno, por continuar un poco más, cabría decir que Snell, en la página 10 del parágrafo 1, es decir, un poco más que a continuación, dice, con las expresiones, sigue con esta especie de labor de discernimiento de cuestiones terminológicas, es decir, puliendo por qué usa un término y no otro, por qué no es lo que dijimos en la primera sesión, ¿no? Por qué no es, digamos, banal o casi azaroso la elección de un término, sobre todo pues en estos grandes filólogos clásicos que además pues muchos de ellos pues tenían también gran conocimiento de la tradición teológica cristiana pues esto les añade un plus de voluntad de esclarecimiento terminológico, ¿no? Entonces, ¿qué nos dice? Con las expresiones autorrevelación o descubrimiento, entre comillas ambas, del espíritu humano, no queremos tomar ninguna postura metafísica fundamental, ni nos pronunciamos acerca de lo que pudiera ser lo espiritual antes o fuera de la historia. Las expresiones autorrevelación y descubrimiento de lo espiritual no significan cosas fundamentalmente diversas. Es decir, no hay gran diferencia entre una y la otra. ¿Por qué? Porque es una revelación a uno mismo. Es decir, ya está dentro. Es lo mismo que ese descubrir que comportaba algo así como estar investigando. Es decir, no encontrarse, uno no descubre, digamos, de forma totalmente azarosa, como ocurre casi con la serendipia que pusimos de ejemplo, ¿no? Que buscas una cosa, es decir, yo estoy, no es tal el que Homero está buscando hablar de una guerra, pero se encuentra con el nacimiento del espíritu del hombre, no es algo así, no es algo así. Al menos no lo es a mi juicio. Es decir, ya hay, por supuesto, o no es que el lírico descubra el amor, descubra las pasiones, descubra los sentimientos por casualidad. No, hay todo un caldo de cultivo enorme y realmente lo que nosotros vemos es la textualización, la literalización de eso que ya se estaba dando. O sea, ya se estaba buscando, ya se estaba indagando, ya está el descubrimiento, ya había el proceso para descubrir, para la autorrevelación ya se había iniciado hacía tiempo. Lo que nosotros leemos es el coletazo, digamos, es el coletazo verbalizado, ¿de acuerdo? Bueno, dice, tal vez la primera autorrevelación
se aplica mejor a la época arcaica, ¿no? A aquel, digamos, zauma, ¿no? A aquellos zaumasia, ¿no? Aquellas cosas asombrosas o deslumbrantes, ¿no? Como, por ejemplo, ocurre, ¿no? Con algo que aparece por primera vez, ¿no? Tiene ese centelleo o ese brillo que lleva involucrado el Feinstein, ¿no? También tiene ese salir a la luz. Entre, por ejemplo, entre la paja encontrar la aguja, ¿no? O encontrar el anillo, ¿no? Por ejemplo, en una playa, ¿no? Pues es ese brillo, ¿no? Que hace que algo se manifieste en un plano totalmente fenoménico que algo, digamos, por brillo, ¿no? Por mayor iluminación o por poner el foco sobre él, deslumbre, salga a la luz, ¿no? Bueno, e incluso, por supuesto, ciegue, ¿no? Ciegue a aquel que lo recibe, ¿no? Bueno, esto es otra cuestión. Dice, tal vez la primera autorrevelación se aplica mejor a la época arcaica, en la que el conocimiento toma la forma de intuición mítica o poética, ¿no? Aquí tendríamos, por supuesto, como en lo arcaico, todavía el cauce que toma la expresión o estos primeros pasos del descubrimiento y la autorrevelación se apoyan, como decía Nesle, con, o sea, con el apoyo de la fantasía, es decir, con ese andamiaje previo mitopoeico. Nos apoyamos nos apoyamos en ello para poder, digamos, salir al paso. En cambio, los filósofos y pensadores científicos hablan más bien de descubrimiento. Es decir, pasa a haber un contraste, ¿no? O sea, hay un encontrarse con algo, invenir algo que estamos persiguiendo. Es decir, ha habido ya la intuición, el deslumbramiento primitivo de ese primer brillo, de ese primer momento en el que aflora, en el que sale la luz, ya ha dejado de cegarnos, ahora ya nos ponemos a investigar exactamente qué es eso, ¿no? Es decir, qué es esa Atenea que es capaz de darle un jalón del pelo por detrás a la cabellera de Aquiles y hacer que no desenvaine la espada y hacerle entrar en razones? Bueno, esto es lo que nos dice Homero, pero los filósofos y los pensadores científicos, ¿qué hacen? Pues ya tratan de descubrir, ¿no? Es decir, ya, digamos, quieren racionalizar, hacer lógico esto, ¿no? Y pues ahí es donde nacerá el estudio, digamos, ¿no? Pues, o la sistematización, ¿no? Del pensamiento respecto al espíritu humano, ¿no? Entonces dice, en el presente estudio histórico, es decir, en su obra, por eso es importante la introducción, dice, porque sitúa muy bien sobre qué terminología y qué conceptos básicos va a construir su edificio. Dice, en el presente estudio histórico, dos razones militan en favor de la segunda expresión, es decir, del descubrimiento. La primera, dice, nos interesa no el que algo haya salido a la luz, sino el que esto haya sido hecho con un conocimiento comunicable. Es decir, que sea lógico en tanto que puesto en palabras. Es decir, no lógico de causa-efecto, sino que hay una palabra a la que podamos atendernos, a la que podamos aplicarnos para que lo que dice, además, ¿cómo sigue Bruno? Le dice, la existencia de textos que permitan la existencia de una tradición, ¿no? Es decir, que no se haya, que no se haya, digamos, además hace alusión, ¿no? Al, por ejemplo, que en la Edad Media hubo el famoso, ¿no? Oscurecimiento que quizá no es tal, pero bueno, de muchos conceptos, de muchas, digamos, partes de una cosmovisión tradicional, pero que precisamente se pudo retomar a partir de estos textos que se han ido descubriendo de los griegos, ¿no? Entonces, eso sería el porqué, una de las razones de por qué decir descubrimiento y no autorrevelación. Como sigue un poco más adelante, dice, en segundo lugar, preferimos hablar del descubrimiento que de la autorrevelación de lo espiritual porque, como mostrarán las diversas fases del proceso que seguiremos, el hombre llega a concebir lo espiritual solo a través del dolor, de la penuria, del trabajo. Dice, pacei mazos, por el dolor a la sabiduría. Es una sentencia que puede aplicarse a la humanidad en general, ¿no? Esta sentencia es extremadamente conocida y ahora la atenderemos, pero en cualquier caso, en resumen,
desde mi punto de vista, pues todo esto es un poco parangonable con el parto, ¿no? Es decir, se alumbra, se da a luz a un nuevo ser. En este caso, analógicamente sería, o metafóricamente sería el conocimiento, con los dolores de parto. Es decir, solo con el sufrimiento das a luz. Y esto pues no puede sino llevarnos de nuevo a cuál es la primera, cuál es la forma primitiva de avanzar en la cuestión epistemológica, en la filosofía occidental, precisamente la mayéutica. El arte de ser partero, de ayudar a dar a luz. ¿Cómo? A partir del dolor. Es decir, Sócrates, bueno, Sócrates produce, además en muchas ocasiones en los textos, en los textos platónicos en los que está hablando Sócrates, aparece, ¿no? Como hay cierto aturdimiento en el interlocutor y esta especie de sentirse perdido, como que se siente el interlocutor que ha llegado a un punto de desconocimiento sobre aquello que tenía seguro. Es decir, el abandono de la posición de conocimiento seguro a cambio de la duda que nos posibilita en última instancia el acceso, o sea, el paso de la doxa a la episteme, no deja de ser un paso problemático y que te sitúa en el abismo cognoscitivo en el que estás. Es decir, te sitúa en el no saber nada. O te sitúa en el solo saber que no sabes nada. O que lo que creías saber era falso, o era incompleto, o era doxa. O lo que es peor, ¿no? Era doxa. No era lo que tenías tú como episteme, ¿no? Es decir, yo ya no sé lo que es la amistad. Sino que después de todo el lisis me doy cuenta de, bueno, hemos llegado a una aporía. Tú no sabes, tú Sócrates no sabes lo que es la amistad, yo interlocutor no sé lo que es la amistad. Bueno, pues nada, sin más, sigamos, ¿no? Pero, por supuesto, pues te quedas, ¿no? Con ese dolor del haber acabado de dar a luz a la duda, ¿no? Es decir, Sócrates siembra la duda y bueno, pues cada uno cosecha lo que pueda llegar a cosechar, ¿no? A partir de esa investigación, ¿no? Por supuesto, la insuficiencia del mito cobra aquí especial importancia, ¿no? Es decir, el pensamiento mitopoeico o mítico sería una forma, podría decirse, indolora del conocimiento. ¿Por qué? Porque donde podría haber mayor fricción, que sería digamos, el enfrentar directamente aquello que no conocemos o que no somos capaces todavía de conocer, aunque tengamos la intuición de que hay algo más allá de lo que nosotros estamos creando poéticamente. Es decir, conllevaría dolor tratar de sacar a la luz esto, por eso ese será el dolor, digamos, de los filósofos, ¿no? Y de los científicos. ¿Qué hace? Que hace el hombre que todavía se ampara en el pensamiento mítico o mitopoéico, pues cubre, ¿no? Cubre estas partes más ásperas, que necesitan ser pulidas, las cubre con el tupido velo, digamos, de la mitopoiesis y con lo que decía Nestle, que es con ayuda de la fantasía y eh, pues envuelve, ¿no? Envuelve en el mito aquellas partes, como se hacía, ¿no? Con el envolver en la divinidad, aquellas partes que no nos han sido, digamos, dadas todavía al conocimiento, ¿no? O al autoconocimiento o al descubrimiento, todavía no han sido descubiertas totalmente, ¿no? Bueno, sobre el Pace y Mazos, simplemente pues añadir que aparece testimoniado, ¿no? Por primera vez, si no me equivoco, en Agamenón, en los versos 173 a 177, dice Cena detis profonos epinicia platson teuxetai frenon topan, ton fronein brotus jodosanta, ton pacei mazos centa quirios egei. Es decir, Zeus puso a los mortales en el camino del saber, cuando estableció con fuerza de ley que se adquiriera la sabiduría con el conocimiento. ¿Qué es lo que nos dice Murray al respecto, ¿no? En su obra Esquilo, creador de la tragedia? Pues en la página 180, en la que ya estamos en el apéndice de Agamenón, es en el apéndice, dos puntos, el argumento
fundamento de Agamenón o algo así, dice el título del capítulo, del apéndice, dice, es revelador que esta especie de estrofa trocaica no vuelva a aparecer hasta Eumenídes 916 en los cantos de reconciliación. Simplemente añade esto, ¿no? En cualquier caso, justo después, ¿no? De este Tompace y Mazos Centa Kyrios Egein del verso 177, en los versos 249 y 250 dice Esquilo, eh, Dica de tois men pazusim macein epirrepei, es decir, tendríamos algo muy parecido, ¿no? Es decir, tois pazusin, es decir, a quienes han sufrido, dica, la justicia, sería el dique, epirrepei macein, les facilita aprender. Por supuesto, el aprender, este macein no es el... o el mazos no es el conocimiento ni mucho menos científico. En ambos casos se está hablando de la sofrosine y de la fronein, sobre todo de fronein, es decir, de actuar con prudencia, actuar con sentido, ¿no? De no incurrir, por ejemplo, en impiedad, de no hacer lo que no es propio de tu condición, etcétera, ¿no? Es en definitiva, sofrosine no es otra cosa que el tener una mente sana, ¿no? Unas frenes socho, ¿no? Es sanar, curar, ¿no? Entonces, bueno, pues simplemente habría que añadir esto. En cualquier caso, también conviene consultar ya muy brevemente esta obra que es The Justice of Zeus, ¿no? De George Jones, y en la página 87, en el capítulo sobre los presocratic thinkers, es decir, los pensadores presocráticos, eh, ya sabemos que esta obra, pues bueno, está dedicada, como su propio nombre indica, ¿no? A la figura de Zeus en relación con, digamos, su parte justiciera, ¿no? Es decir, aquello que tiene que ver con el repartir la justicia, el hacer que la justicia se cumpla, en castigar cuando la justicia no se cumple, en decidir las penas, en imponer las penas, en mandar a aquellos que tienen que asegurarse de ejecutar los castigos y toda esta esfera, ¿no? Bueno, en la página 87 de esta obra, en Lloyd Jones recae sobre precisamente la concepción esquilea de Zeus y la justicia, ¿no? Porque leíamos que en el verso 249-250 decía, di que, ¿no? Es la justicia la que facilita aprender a quienes han sufrido. Por supuesto, la justicia pues no puede, digamos, ya desde Siod, ¿no? En el verso 259 de los trabajos y los días, dice que la justicia está sentada, ¿no? Al lado, ¿no? En el trono al lado de Zeus, ¿no? Y se considera hija de Zeus, ¿no? Bueno, todo es que dice aquí Jones respecto concretamente respecto a la trilogía de Prometeo. Dice, el dios supremo, traduzco, el dios supremo del universo es Zeus. Otros dioses son poderosos, pero él determina en una dirección general el patrón de los eventos, es decir, cómo van a suceder las cosas, cómo sucederán. Él es el campeón o el gobernador de Dike. He's the champion of Dike. El orden del universo es la posición de Dike. Esto significa primero que él defiende su propia ley contra cualquier challenge, es decir, contra cualquier reto o afrenta proveniente de otros dioses, en este caso de Prometeo, ¿no? Del titán. Dice, cuando Prometeo dice de Zeus que él como que mantiene a Dike por sí mismo, ¿no? O por sí solo, ¿no? Es decir, esto se refiere al verso en el que Prometeo dice oid hoti tragis kai pargeauto todikaion ejón Zeus. Es decir, yo sé que es poderoso y que por sí mismo, junto a sí mismo, Zeus mantiene lo justo, la justicia, o dique, si se quiere, digamos, divinizar.
dice, esta es, comenta Jod Jones, esta es la diferencia o el elemento diferente de la concepción hesiódica en la que Dike está sentada, ¿no? Al lado, ¿no? Junto a el trono de Zeus, ¿no? Además, respecto a lo que decíamos, a lo que comentaba sobre qué es exactamente ese macein o ese mazos, cuál es el aprendizaje que se espera con el sufrimiento, pues no es científico, por supuesto, sino que dice, a partir de la observación del funcionamiento de la ley de Dios, o sea, de la ley de Zeus, los hombres pueden aprender, o sea, pueden aprender a pensar safely, es decir, de forma segura, de forma sana, o simplemente, digamos, a pensar. Es decir, este pensar de forma sana sería el sofronein, mientras que el pensar sería el fronein, ¿no? Es decir, por supuesto, por eso también aparece en los versos citados donde aparece ton pace y mazos, previamente que aparece frenón topan, ton fronein brutus jodosanta. Es decir, Zeus puso a los mortales en el camino del saber, cuando estableció con fuerza de ley que se adquiriera, o sea, que se adquiere la sabiduría con el sufrimiento. ¿De acuerdo? Es decir, esta es la clase de aprendizaje que el hombre puede conseguir a partir, digamos, de la contemplación de la justicia en tanto que orden establecido por Zeus, ¿no? Ya sabemos que también es una lectura bastante socorrida, aquella que dice que prácticamente, por supuesto, hay una tendencia hacia una concepción divina más eh, monoteísta en el paso de en el decurso de la civilización y de la literatura y del pensamiento y espiritualidad del hombre griego y hay una especie de reducción, ¿no? Que por parte de ella, ¿no? Pues luego, digamos, aprovechará el cristianismo, ¿no? Por supuesto, en el cristianismo también está este saber, este conocimiento, me parece que lo dicen los salmos, ¿no? No es un conocimiento de las cosas sensibles o sea, no es un conocimiento ulterior de lo sensible, es decir, no es un conocimiento extremadamente lógico, científico, sistemático, en el que lo que importa es el descubrir y el avanzar tecnológico o científico, sino que es un espíritu de sabiduría e inteligencia. Es el discernir el bien del mal. Esto es lo que pide el creyente o lo que reconoce el creyente que le da a Dios, ¿no? O sea, es ese espíritu de sabiduría e inteligencia referido al discernimiento, el discernimiento de cuáles son aquellas acciones que, digamos, me ponen en la senda de Dios y cuáles son aquellas que me apartan de esta vía buena, ¿no? O de buenas acciones, ¿no? Entonces, bueno, aquí está, ¿no? Aquí en esta parte, no, en la otra está, aquí está la samaritana, ¿no? Entonces, pues bueno, esa clase de acciones son las que precisamente estas son precisamente pues las que en principio, ¿no? Es el espíritu cuando te invade el espíritu de sabiduría e inteligencia de tipo, digamos, cristiano o incluso hebraico, de la literatura hebrea, pues es esa clase de conocimiento, ¿de acuerdo? No es un conocimiento como el que tenemos hoy en día entendido como científico. Por supuesto, si bien, por supuesto, digamos que se entiende que Dios, como Zeus, es el garante de su propia ley, porque la propia divinidad es la que establece el orden, entonces no se le escapa. Ya lo vimos en la primera sesión cuando hablamos del de Rerum de Natura, del velo de naturaleza, la primera o la segunda. Eh, y, eh, y como se decía, ¿no? Que las divinidades tenían ese poder de cubrir cuáles eran las leyes que operaban, eh, digamos, subrepticiamente, ¿no? A las cuestiones que nosotros simplemente podíamos observar de forma sensorial y perceptiva,
pues esto mismo es lo que estamos retomando aquí, ¿no? Es esta clase de saber al que aspira el hombre primitivo y ya no tan primitivo, porque pues en definitiva, aunque estemos en Esquilo, que ya sabemos que es dentro de los tres tragediógrafos, pues el más inclinado a la religión, el más piadoso y donde el aparato divino tiene una mayor importancia o todavía se conserva en aquellas formas eh, más operantes y no tan auxiliares como en Eurípides, pues no deja digamos, de haber un buen trecho entre Esquilo y los arcaicos y sobre todo Homero, aunque por ejemplo aquí John pues defiende que la concepción esquílea de Zeus es prácticamente una evolución contenida y un poco conservadora de la percepción hesiódica o de la concepción hesiódica de Zeus. Es decir, nos estaríamos retrotrayendo a la literatura arcaica para tratar de comprender cuál es la verdadera significación, la verdadera potencia de la divinidad en Esquilo. Pero bueno, esto pues si sale a colación, que probablemente sí, pues lo veremos en próximas ocasiones. Bueno, muchas gracias.